Buenas noches a todas y todos los pacientes, siendo hoy día un día jueves de noche, son más de las 10 de la noche acá. Lo prometido es deuda. Yo con harto cariño quise hacer este canal para ustedes, ¿cierto? Enfocado en el dolor crónico, en enfermedades autoinmunes y en ir acompañando a los pacientes en este camino doloroso, ¿cierto? De tener una enfermedad crónica, que ya el dolor está enfocado como un dolor crónico, y la idea hoy día es hablar de la importancia de la nutrición y la suplementación en el dolor crónico. Entonces nos acompaña Anita Belén, ella es Nutri, nos va a contar cómo llegó a donde está ahora. Yo no le voy a hacer un spoiler a la Anita, solo contarles que la conocí de manera virtual en un congreso que yo me gusta estar bien busquilla ahí respecto a nuevas terapias para mis pacientes. Ella le tocó exponer en una charla respecto a las terapias complementarias en dolor y encontré muy interesante lo que ella planteó. La encuentro seca porque hizo ahí, les va a contar unos estudios de posgrado bien específicos. Así que Mm. siento que en esta media horita o 40 minutos que vamos a conversar, sáquele todo el provecho posible a esta presentación, y yo los voy a dejar ahora con la Anita Belén. Dale, Anita. Hola, hola a todos. Bueno, a las personas que van a ver este videito más adelante. Y bueno, gracias a a Carlitos, por invitarme en esta oportunidad a hablarles de la nutrición y la suplementación asociada, ¿verdad? En conjunto. Bueno, como decía Carlos, para partir, ya sabemos que esta presentación va a ser sobre la importancia de la nutrición y la suplementación y cómo impactan el dolor crónico. Más que nada hacer énfasis en las cosas que necesitamos saber o tal vez algunos tips. Y bueno, para comenzar y para que me conozcan un poco, bueno, ahí salgo yo de joven, ¿verdad? ¿Cómo llegué a este campo del dolor crónico no oncológico? Es principalmente por mi hermano chico. Mi hermano chico tenía 8 años, se enfermó, sufrió un ataque autoinmune y dañó de manera bilateral los nervios de su cuerpo. Todo el sistema nervioso periférico afectado. Para un niño de 8 años es súper duro. Todavía estamos en pañales en el país y también en otros referentes también como España, en lo que es el dolor infantil. Así que muchas alternativas no habían. Era una situación bien desesperante y empezamos a buscar alternativas. Y dentro de lo que me competía a mí es de la nutrición, cómo poder ayudarlo. Y dentro de lo que te enseñan en la universidad está el tema del omega 3, ¿verdad? Que es este aceite benéfico que está principalmente en la capita negra del pescado, que todos dejamos de lado y me incluyo, que uno no se la come, ¿verdad? Ya, entonces empecé a buscar información y habían bastantes estudios en relación a un poder analgésico, ¿ya? Obviamente estos estudios en ratoncitos y todo. Y bueno, con la ayuda de la pediatra del SEBA, que ahora Sebastián tiene 16 17 años, ella fue la que me apoyó y dijo, ya, suplementemos a Sebastián con omega 3 con DHA. Obviamente llevamos esta suplementación a niveles mucho más altos que los conocidos. La idea era poder de alguna manera hacer lo mismo que había en los estudios, llevarlo al cuerpo de un niño. Y empezamos, una vez que Sebastián estuvo estable en sus exámenes bioquímicos de sangre, ya en plena rehabilitación, porque Sebastián quedó sin poder caminar de buena manera, tuvo que empezar de cero a esa edad, debido a este ataque autoinmune producto de una neumonía típica, que es la que se conoce hoy día mucho por lo que te produce el COVID, por decirlo así. Em, Ahí empezamos a suplementarlo. A partir de eso salió su caso, no sobre el abordaje con el omega 3, sino sobre los tintes medios especiales o especiales en realidad y las actualizaciones que debería haber en términos de, mm, ¿cómo es que se llama? De clasificación para el diagnóstico de las neuropatías en términos infantiles. Y yo con esto decido postular el caso de Sebastián a la Universidad de Concepción. Ahí estaba buscando realmente después especializarme en neurobiología y encontré solamente neurociencias, que era muy enfocada a la parte de la educación, hasta que, bueno, postulé a fisiología, neuro,
y quedé en neuro en la segunda, primera generación. Y bueno, ahí estudiando dentro de mi seminario de especialización, empecé a estudiar tal vez la relación que había entre los receptores de ácidos grasos y la sensibilización dolorosa. Así que a partir de eso, bueno, mi tesis empezó estudiando las implicancias de un receptor de ácidos grasos que es activado por el DHA principalmente en diferentes procesos neurobiológicos, ¿ya? Procesos que son muy básicos, como supervivencia, crecimiento neurolítico y sinaptogénesis, ¿ya? Y que de manera básica igual se ven implicados en los procesos dolorosos, sobre todo la supervivencia, que también se producen procesos apoptóticos de muerte cuando hay dolor. Entonces, lo que evidenciamos fue que gracias a este ácido graso mediado por el receptor, las células sobrevivían más bajo diferentes concentraciones. Probamos concentraciones que según la evidencia se ha visto, de hecho, que son bajas. Probamos menos que la evidencia, ¿no? La evidencia habla de 1,3 micromolar de concentración de DHA, y nosotros probamos mucho más baja, por lo tanto ahora sería ver más o menos a cuánto se refiere en alimentación, o sea, cuánto necesitamos, por ejemplo, de pescado para llegar a esas concentraciones y que se produzcan esos efectos benéficos. Eso vendría siendo como proyecciones. Y a partir de esto, bueno, mis datos todavía están ahí en proceso, pero publicamos a partir del marco teórico el rol de los ácidos grasos insaturados y unos procesos moleculares de cómo estos llevan efectos benéficos en el sistema nervioso. Así que por algo personal, es que llegue al dolor. Eso. Mira, ¿Te así gusta? muy breve, que la gente se dé cuenta en el fondo que todo lo que se va a hablar acá tiene una base científica súper sólida y como muchas veces yo le he dicho a los pacientes, la importancia de que uno se eduque, que vaya aprendiendo más cosas y como dice la Anita, de repente uno vive en un mundo que está en pañal en algunos aspectos, y ahí es donde uno va generando esa inquietud, esa necesidad de querer aprender más. Y bueno, como lo he hablado con otras Nutri otras veces, ya en la antigüedad Hipócrates hablaba de que el alimento sea nuestra primera medicina. Entonces, yo Así lo que es. les pido que tomen hartos apuntes, que pongan harta atención. Bueno, esto queda grabado obviamente porque muchas veces lo farmacológico queda corto para un paciente con dolor de estas características y tienen a la mano ustedes una alimentación, una nutrición, que la Anita les va a explicar ahí todos los conceptos para que puedan sobrellevar bien una enfermedad crónica. ¿Ya? Así que vamos. Ujú. Bueno, como dijo Carlitos, tomándome de ese concepto de educación y de aprender, de hecho, es necesario o es sumamente importante que los pacientes con dolor entiendan su dolor, se eduquen acerca del dolor, porque eso los hace empoderarse de su proceso terapéutico y eso también nos ayuda a nosotros como profesionales en conjunto a realizar un trabajo con ellos, ¿verdad? En apoyo y todo lo demás. Y también el hecho de entender mucho mejor ciertos conceptos y lo que me está pasando hace que podamos eh, regularlo de mejor manera, entendiéndolo desde la base desde las bases de todo, del dolor, de la nutrición, cómo me ayuda, qué cosas no me ayudan, y así voy finalmente pudiendo regularme y ayudándome a mí mismo. En otros países la educación en pacientes es de primera línea, por lo menos en España está el paciente experto en uno, en dos, en enfermedades crónicas uno, en dos, y también son cosas a las que deberíamos aspirar. Pero todavía estamos en pañal, vamos por buen camino, pero tenemos que seguir avanzando. Bueno, lo que vamos a hablar a continuación es acerca de algunas generalidades de nutrición, después hablar acerca de cómo se encuentra la nutrición con el dolor, ¿verdad? Por qué es importante, y después nos vamos a los suplementos, cuando ya la alimentación no es suficiente. Como decía Carlos, muchas veces tanto los medicamentos muchas veces no son suficientes, en términos alimentarios también es necesario muchas veces suplementarse y todo esto es un complemento, no significa que por suplementarme voy a dejar esto o aquello, no, tenemos que llevar todo de la mano, ¿ya? Y luego algunas conclusiones finales y algunos puntos a destacar.
Bueno, primero, ¿qué es la nutrición? Yo creo que es un concepto muchas veces que pasamos por alto, pero es un proceso por el que nuestro cuerpo absorbe nutrientes, transforma, los utiliza para obtener energía para que podamos vivir. Pero también tenemos el otro concepto que es la alimentación, que es consumir alimentos que contienen estos nutrientes que son necesarios para mantenernos vivos. Ahora bien, ¿ambas van de la mano? Sí, van de la mano. Tienen una relación, sí, ya que la elección y decisión de nuestros alimentos va a conseguir mayores beneficios debido a los nutrientes que tienen dentro, ¿ya? Y que impactan directamente sobre nuestra salud. ¿Y qué pasa cuando se produce, en términos simples, un desbalance entre sustancias buenas y malas en nuestro organismo? Aquí, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Hay una balanza y vemos que un concepto denominado antioxidante, que está poniendo antioxidantes en la parte de las frutitas, que es de hecho la fuente en la cual podemos encontrar antioxidantes de manera exógena, o sea, fuera de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo igual tiene antioxidantes. Y por la otra parte tenemos el oxidante, ya que es la sustancia mala. Y vendría siendo todos esas popós, esas caquitas, los desechos que vemos al otro lado, ¿ya? Entonces, cuando se produce este desbalance, se produce estrés oxidativo, ¿ya? Y el estrés oxidativo lo que hace es promover un estado inflamatorio. El estado inflamatorio es normal, por decirlo así, hasta cierto punto. Cuando se mantiene en nuestro organismo, promueve ciertas patologías. Ya dentro de ellas la fibromialgia, el dolor crónico, otras como artrosis, obesidad, entre otras, ya un conjunto. De alguna u otra manera, em, nuestro cuerpo, como decía, posee antioxidantes propios, ¿verdad? Pero cuando se ve sobrepasado, nuestro cuerpo es cuando necesita la ayuda de la alimentación. ¿Para qué? Para promover y aumentar la cantidad de antioxidantes para poder ayudar en estos procesos en donde se está quedando nuestro cuerpo corto. Entonces, si vemos el dolor como esta bolita, ¿verdad? En el cual está compuesto por estrés oxidativo, ¿verdad? Que promueve esta inflamación crónica a través del tiempo de manera prolongada, vemos que tenemos que realizar ciertas, em, por decirlo así, incorporación de ciertos alimentos, ¿verdad? En primera instancia de alimentos, pero después posteriormente vamos a ver que también mediante suplementos. Entonces, esta es la problemática que tenemos hasta el momento con los conceptos que hemos visto, ¿verdad? Sería preguntarnos si la nutrición es buena para modular el dolor, para disminuirlo, ¿ya? Entonces vemos que dentro de la nutrición están las vitaminas, los minerales, ¿verdad? Sustancias neuroactivas que promueven ciertos procesos en el sistema nervioso, polifenoles, entre todos, todas benéficas, y estos podrán ejercer algún efecto positivo sobre nosotros, sobre el dolor propiamente tal. Entonces nosotros somos esta ollita que está a punto de estallar, ¿verdad? Que tiene dolor y que vemos que poseen aumento una mayor cantidad de popó, de caca, o sea, de sustancias que no son buenas para nuestro cuerpo. Y vemos que hay muy pocas frutas, ¿verdad? O sea, pocos antioxidantes. Hay un desbalance más hacia las sustancias malas. Y ahí es cuando hay dolor y inflamación y estrés oxidativo. Entonces, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Todas estas vitaminas, minerales y sustancias benéficas que están en los alimentos muchas veces determinan algunos beneficios, ¿ya? Pero también ciertos alimentos conocidos como alimentos funcionales, ¿ya? Están los alimentos funcionales que tienen ciertos componentes que son biológicamente activos o neurobiológicamente activos porque actúan a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Y la mayor función de estos es que ejercen, como mencioné, un efecto benéfico sobre nuestro organismo en general. Cada uno de esos alimentos tiene diferentes funciones y se han determinado por la cantidad de vitaminas y minerales y sustancias benéficas, sus determinadas funciones y los usos que se les han dado, ¿ya? Entonces, acá lo que vemos es que tenemos ciertos alimentos, ¿verdad?, que tienen estas sustancias benéficas, antioxidantes, y vemos acá en este monito
que tenemos, como vimos anteriormente, a los antioxidantes en celestito, ¿verdad? Que están luchando con los oxidantes que están en verde, ¿ya? Y la idea es lo que está haciendo el antioxidante es estabilizar al otro para que no siga haciendo daño y se siga promoviendo esta inflamación sucesiva. ¿Qué pasa? Que estos antioxidantes que están en los alimentos, presentes en los alimentos, actúan sobre estos radicales libres que son los verdes, que se encuentran en nuestro organismo y nos ayudan a sopesar ese proceso inflamatorio. Por eso es importante para el dolor. Esta es la problemática que veíamos anteriormente, que creo que se repitió. Creo que se estuvo repitiendo, sí. Y bueno, acá está muy parecido a lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que estas sustancias antioxidantes que están presentes en el organismo, perdón, en los alimentos, vienen a luchar una vez que los consumimos, ¿verdad? En nuestro cuerpo con estos radicales libres para disminuir y ayudar y manejar el dolor y la inflamación una vez que ejercen estos efectos en nuestro organismo de manera generalizada. O sea, la idea principal que se tienen que llevar es la siguiente, que a través de los alimentos hay compuestos benéficos que son capaces de modular, disminuir la inflamación y modular el dolor disminuyéndolo. ¿Ya? Esa es la idea principal. O sea, como en este plano, vemos que en el organismo de esta mujer que está acá, vemos que hay una mayor cantidad de antioxidantes que ha disminuido la cantidad de sustancias malas que son las verdes. ¿Ya? Perdón, y ahí me imagino que también va para el otro lado, que en el fondo si uno lleva una mala nutrición, te va a ir llenando más de radicales, de moléculas proinflamatorias. Exactamente, tal como lo que dice Carlos, si no cuidamos nuestra nutrición, esto también promueve, si nosotros tenemos un estado de inflamación crónica, ¿verdad? La idea es disminuir ese estado para poder modular, ¿verdad?, el dolor y que éste disminuya. Pero si tenemos este estado basal de inflamación crónica y nos seguimos alimentando de mala manera y seguimos incorporando sustancias proinflamatorias, este va a aumentar. Por lo tanto, el dolor no va a disminuir. Yo Por pongo un eso ejemplo por súper eso hay que hacer este grosero, cambio. perdón, yo siempre pongo un ejemplo súper grosero, que en el fondo le digo a los pacientes, imagínense que usted es diabético y yo le doy insulina, pero usted todos los días llega a la casa a comerse un pay de limón. Y le va a echar la culpa a la Exactamente lo insulina que es mismo. mala, pero en realidad no es que la insulina sea mala, sino que los hábitos de nutrición y de alimentación, si el paciente no los cambia, tomando una conciencia plena de lo que está explicando la Anita, de que van a haber nutrición que es antiinflamatoria, que les va a ayudar, que va a mejorar lo que aparece ahí súper clarito, ¿cierto? Con los radicales, con los antioxidantes, y por el otro lado, si tenemos alimentos que van a jugarnos en contra, voy a perpetuar el cuadro por más que yo tome mucha duloxetina, por más que tome mucha pregabalina, por más que intente de alguna manera revertirlo con fármacos, si yo no cambio mi hábito de alimentación, este cuadro se va a perpetuar en el tiempo y vamos a quedar en un círculo vicioso que lamentablemente se cronifica y no solo en el dolor, sino que después lo vais a empezar a ver en la arteria del corazón, ¿cierto? En la arteria del ojo, la retina, de todas las partes como órganos nobles que tenemos. De hecho, es súper importante mencionar que no nos sirve de nada, como hablábamos, de trabajo en equipo, de que es necesario una buena alimentación, estilo de vida, los fármacos, los suplementos, todo más de la mano, pero si no tenemos una buena nutrición, si nuestro cuerpo no se encuentra en condiciones adecuadas, por más que consumamos fármacos, no nos van a hacer efecto o el efecto esperado. Es Exacto. algo que muchas veces las personas obvian, pero es sumamente importante. No sirve de nada decir, ah, no, ¿para qué me voy a nutrir bien o para qué voy a comer bien si en realidad estoy tomando duloxetina para el dolor? Mm. Puede que la duloxetina te haga fantástico, pero tú que estás comiendo alimentos chatarra, por decirlo así, ultraprocesados, ¿verdad? No te va a hacer el mismo efecto que una persona que a su vez está nutriéndose y alimentándose de buena manera. Ya, eso es súper, súper importante que muchas veces se pasa por alto, pero es necesario hacer el link entre ambas cosas.
Bueno, algunos alimentos que nos ayudan con el dolor crónico, como mencionaba Carlitos antes sobre los alimentos antiinflamatorios. Em, Creo que más adelante viene la pirámide. Dentro de los principales alimentos, como mencionamos anteriormente, que poseen efectos sobre estos radicales libres y disminuyen la inflamación sistémica sostenida, o sea, de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Están los antioxidantes y los antiinflamatorios. Entonces, hay ciertos antioxidantes como las vitaminas, ¿verdad? A, C, E, como podemos ver aquí en esta tablita, el selenio, el zinc, el cobre, antioxidantes como los polifenoles, que se encuentran principalmente en frutas, verduras, semillas, frutos secos. Por eso es importante incorporar varios colores a nuestra alimentación, ¿ya? Yo siempre he dicho que una alimentación antiinflamatoria eh, no es restrictiva en su mayoría, sino que es incorporativa, ¿ya? No, hay que sacarlos, no, sino que empezar a incorporar nuevos alimentos, nuevos colores en nuestra alimentación y así vamos a empezar a incorporar estos alimentos benéficos y, bueno, antioxidantes y antiinflamatorios. Los antiinflamatorios principalmente se encuentran en alimentos como los nueces, los frutos secos, el pescado, principalmente el salmón es el que mayor cantidad de omega 3 tiene, y el aceite de oliva extra virgen. Bueno, dentro de estos alimentos podemos encontrar diferentes ácidos grasos benéficos. Como mencionaba anteriormente, tenemos los omega 3 que están principalmente en el pescado, ¿verdad? Y el omega 3 de otra familia, que es el ácido linoleico más de origen vegetal, lo encontramos en frutos secos. Y el oleocantol, que ha sido bastante estudiado también por sus efectos antiinflamatorios en el aceite de oliva extra virgen, que siempre es recomendable utilizarlo, bueno, en crudo, en las ensaladas. Un muy buen aliado. Esta es la pirámide de la dieta antiinflamatoria, que era lo que les mencionaba anteriormente, que se me estaba spoileando, por decirlo así. Esta pirámide em, se elaboró en conjunto con el Grupo de Nutrición y Dolor de SEMDOR, de la Sociedad Española Multidisciplinaria del Dolor, de la cual soy parte, y esta se llevó a cabo a partir de varios estudios, ya porque esta pirámide es parte de un decálogo que se realizó con el equipo, ya para la población española, un decálogo que va orientado tanto a profesionales como a los pacientes. Entonces, bueno, de esta pirámide lo que sí podemos, o sea, debemos destacar es que no solo vemos, por ejemplo, los líquidos en la base de la pirámide, vemos que en la base, de la base hacia la punta, siempre se va a ver representado lo que debemos incorporar en mayor cantidad hacia la punta, que es lo menor, por decirlo así, ¿ya? Entonces lo que se recomienda es el consumo de agua, ya sea de agua como tal, agua no gasificada, las infusiones, hay muchas infusiones con efectos antiinflamatorios como la flor de Jamaica, ¿verdad? La manzanilla. Eh, Dentro de lo posible el descanso, y eso va de la mano con el estilo de vida, actividad física diaria, eh, la que te acomode en realidad, porque se entiende que con dolor es mucho más difícil poder llevar algún tipo de actividad, pero también puede ser el pilates, yoga, la actividad que se realiza con kinesiólogo, ¿verdad? Asociado, la que uno pueda y tenga a la mano. En términos de agua, aquí voy a destacarlo, em, es súper importante el consumo de agua, ¿ya? Porque se ha visto que los pacientes que están deshidratados o tienen un consumo mucho más bajo de agua que el óptimo, que en realidad se calcula según los kilogramos de peso, ¿ya? Se ha visto que los pacientes que están deshidratados tienen mayor cantidad de dolor, mayor percepción de dolor y mayor cantidad de días de persistencia del dolor en relación a personas que se hidratan de buena manera. Así que el agua para una persona con dolor es sumamente importante. Luego tenemos todo lo que son incorporación de frutas, verduras, ¿verdad? Los carbohidratos complejos, que es, por ejemplo, em, los integrales, por dar un ejemplo, ya sea en pan o en galletas, el salvado.
los aceites, el aceite extra virgen, como comentamos anteriormente, y luego vamos subiendo hacia los lácteos y sus derivados, ojalá lácteos fermentados, ¿verdad? Que tengan una alta cantidad de probióticos, que son bichitos que promueven la salud de la microbiota, ¿ya? Tenemos bueno, los frutos secos, como dijimos anteriormente, las cantidades de frutos secos, que en realidad viene siendo como un puñado al día aproximadamente. Y en términos de semillas serían cerca de 30 gramos al día, serían 2 cucharadas soperas aproximadamente de semillas en total al día. Y luego tenemos lo que son todo lo que son los grupos de cereales, que ahí hay que tener un poco más de cuidado, porque igual hay algunos cereales que tienen mayor cantidad de azúcar, ¿verdad? Y hay que tener cierto cuidado con las porciones. Y en la punta tenemos las carnes blancas. Ya siempre cuando se habla de dieta antiinflamatoria, principalmente se le denomina por los alimentos que la componen. Y como vemos arriba, en la puntita, vemos que hay prácticamente no hay carnes rojas, de hecho. De hecho, los pacientes, yo la verdad que les doy de máximo 2 días de carnes rojas, pero siempre se promueve el consumo de carnes blancas, sobre Voy todo aprovechando ahora pescado, pollo que y viene el pavo. 18. ¿Cuál sería el consejo ahí de un paciente con dolor crónico? Estamos a puertas de empezar ahí las fiestas patrias, hay hartos días. A ver, yo no sé si me van a quemar vivo acá, porque yo sé que no es realmente, no es todo el año. Yo diría que disfruten lo que van a comer, pero sí no en exceso, eso sí. No en exceso, si es la empanada, disfrútenla, tal vez esa empanada, esa porción se va a repetir un día, después el próximo día va a ser otra empanada y todo, que disfruten, que sean conscientes de los alimentos. Yo creo que eso es una cosa de lo más importante, es la conciencia en el alimento, en disfrutar el momento y concentrarte en lo que estás comiendo, Claro, es ¿ya? un poco Ahora, como lo del mindfulness que hacemos en psicoterapia, llevarlo a a la alimentación. de todas maneras, si nosotros no somos conscientes tampoco somos conscientes de nuestras señales de saciedad, de hambre. Entonces yo me centraría en disfrutar el momento de consumir lo que estoy comiendo, bueno, de manera consciente, pero sí igual cuidar la cantidad, ¿no? Que sean 3 empanadas. O lo otro es que a los pacientes con dolor siempre se recomienda disminuir un poco la cantidad de gluten, ¿verdad? Entonces se pueden hacer empanadas que sean con harina sin gluten, hay ciertas recetas alternativas, ¿verdad? Pero en primera instancia, como no es algo que se va a repetir de manera persistente en el tiempo, yo diría que disfruten el momento con la familia y que sean conscientes de sus alimentos. Y si se puede utilizar otro tipo de alternativas para llevar a cabo las mismas recetas, bienvenido sea. Buenísimo. Eso diría por mi parte. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pirámide, em, destacar que la base de esta alimentación entonces es que sea bajas en grasas saturadas, que vendrían siendo las grasas malas, ¿verdad? Como el aceite más quemado que encontramos, por ejemplo, en las papas fritas, ¿verdad? Y eso ya es un alimento ultraprocesado. Baja en azúcares también, ¿verdad? Refinados, ¿verdad? Los chocolates. No pasarnos tampoco en la cocción de los alimentos porque aumentamos la cantidad de azúcar que nos pueden promover, que o sea, no es que con la cantidad de cocción, que hay que tener cuidado, lo que pasa es que si nos pasamos de la cocción, aumentamos el índice glicémico, que es el aporte en azúcar que nos da el alimento, ¿ya? Entonces igual hay que tener cuidado con eso. Por más de que sea integral, tallarina integral, por poner un ejemplo, hay que tener cuidado con la cocción de los alimentos. ¿Ya? Y bueno, tener en cuenta que siempre esta alimentación va a ser rica en componentes vegetales, en vitaminas, en minerales. ¿Ya? Eso. Entonces, acá, respondiendo a esta problemática, ¿verdad? Vimos que primero teníamos esta ollita que estaba triste, con dolor, de manera crónica, ¿verdad? Que tenía el popó saliendo por todas partes, con sustancias oxidativas.
pocas vitaminas y minerales y antioxidantes porque había poca fruta. Entonces, ¿qué pasa con la nutrición? Po? Vimos que esta nos ayuda a disminuir el dolor, ¿verdad? Porque disminuye la inflamación y eso nos ayuda a modularlo. Entonces, ahora nuestro organismo, que vendría siendo esta ollita, está en un equilibrio con lo que son las frutitas y las deposiciones, o sea, los oxidantes y los antioxidantes, por lo tanto, tenemos de cierta manera un equilibrio. Pero si nos damos cuenta, damos cuenta de que todavía sigue habiendo dolor en condiciones normales. Cuando pasa esto, es necesario recurrir a ciertas ayudas. Y esto es lo que decía Carlitos delante, que es necesario tal vez recurrir a los suplementos, ¿ya? Entonces aquí la pregunta sería si es que los suplementos con la nutrición que ya vimos, ¿será capaz de modular este estado en su conjunto? Y aquí es a lo que pasamos allá a los suplementos propiamente tal. Yo sé que mucho se ha hablado de los suplementos, ¿verdad? Y esto es más que nada el reglamento mm, sanitario de los alimentos, lo que está puesto acá, que es en el cual nosotros nos basamos para ver algunas especificaciones de ciertos alimentos. Y acá lo que quiero rescatar en realidad, ¿qué son los suplementos alimentarios? ¿Ya? En realidad, los suplementos, los fines que tienen es contribuir a mantener ciertos estados de salud o los estados normales, fisiológicos, en los diferentes ciclos vitales, ¿ya? O sea, adolescencia, adultez, ¿verdad? Eso. Y principalmente la composición es una mezcla de nutrientes, ¿verdad? Y otros componentes naturales como para preservarlos. Eso sería, en términos bien simples, lo que es un suplemento alimentario según la reglamentación chilena. Ahora, ¿qué es lo que dice la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, que se creó a partir de las regulaciones, o sea, se creó con el fin de poder em, agrupar todas las regulaciones a nivel solamente latinoamericano? Entonces, nos dice de manera mucho más sencilla que finalmente son productos nutricionales que vienen a complementar la dieta habitual, en personas sanas incluso, ¿ya? En una población que quiere incrementar, aumentar la ingesta de ciertos nutrientes específicos y contribuir a mantener un estado óptimo de salud. Pero también nos indica que no están destinados a tratar, aliviar o curar enfermedades. Y esto es porque fuera del rótulo, de hecho, se especifica que no están hechos para esto. Como decía anteriormente, la finalidad que tienen es poder incrementar efectos benéficos de nuestro organismo. Como lo mismo. Bueno, y acá, en realidad, acá hay algunas cifras en relación a los suplementos. Esto es en Estados Unidos, ya en donde se ha visto que el 83% de los adultos eh, con niños bajo los 18 años tienen o toman suplementos, principalmente porque mantienen la salud. Y también se destaca que un 24% de ellos indica que es porque les produce mayor energía, otros porque un 20% porque aumenta la salud a nivel inmunológico, em, otro para cumplir metas de nutrientes, otro para favorecer la salud en la adultez, ¿verdad? Y para la salud cardíaca o cardiovascular. Eso es principalmente. Ahora, a nivel de Chile, aquí lo que se habla realmente es que en Chile 5 de cada 10 hogares consume suplementos, ¿ya? El 48% del total aquí en Chile consume activamente suplementos alimenticios, lo cual eh, debo decir que ha ido en aumento cada vez más en relación a las cifras de por lo menos de los 90, en los que prácticamente la venta era muy, muy escasa y el 95% de los chilenos está satisfecho con los efectos de los suplementos que consume.
¿Qué vemos acá? Que el mayor consumo de suplementos alimenticios es las vitaminas. Después vienen los minerales, los ácidos grasos, como los que les comentaba en un comienzo, con un 14%, posteriormente las proteínas y luego los suplementos botánicos en un 12%. Entonces ahora la idea es poder ir revisando los suplementos que contribuyen en el alivio del dolor crónico, ya que se han visto según los estudios que tienen un potencial benéfico y modulador sobre los estados y sensibilización dolorosa. Aquí yo sé que tal vez puede ser eh, ¿qué se llama? Un poco fuerte ver mucho gráfico, pero en realidad lo vamos a hacer bien sencillito, como dijo el doc. Bueno, mucho se ha hablado en realidad de la cúrcuma, ¿ya? Principalmente podemos decir que los estudios de la cúrcuma, en lo que hicieron en estos ratoncitos, que fue, em, igualar en estos ratoncitos un proceso de dolor crónico, principalmente una neuropatía, porque le tomaron un nervio ciático, y lo que hice es que algunos no lo intervinieron, a otros le hicieron esta intervención, y a otros lo intervinieron y le dieron cúrcuma. Y el ratoncito que recibió cúrcuma fue el que disminuyó el proceso de dolor neuropático. Eso fue lo que se encontró. Ellos utilizaron curcumina, que es el compuesto activo de la cúrcuma, ¿ya? Y ellos observaron que en los estadios tempranos de dolor, por ejemplo, en este caso de neuropatía periférica, que está asociado a dolor crónico, se puede prevenir el dolor posteriormente, ¿ya? Bueno, otro dato que se puede decir de la cúrcuma antes de pasar al siguiente, como dato general. em, Hay suplementos de cúrcuma que vienen con pimienta negra, porque es importante que que la cúrcuma sea activada por pimienta negra. La pimienta negra activa 100 veces la actividad de la cúrcuma, ¿ya? Su poder antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay pacientes que me dicen, no, es que yo tengo gastritis, me hace muy mal consumir la cápsula de cúrcuma con pimienta. De hecho, hay cápsulas que vienen efectivamente ya con la pimienta lista y todo. Em, ¿Qué se puede hacer? Consumir la cúrcuma sola, la cápsula de cúrcuma, pero consumirla en conjunto con ácidos grasos. Por ejemplo, con ensalada, a la cual le agregamos aceite extra virgen, como dijimos antes, o de oliva, ¿ya? Para aumentar la biodisponibilidad. Eso también nos sirve y así no pasamos por la sensación irritante que nos pueda producir la cúrcuma, perdón, la pimienta para activar la cúrcuma. Ahora, también es importante decir que es como una disyuntiva. Los pacientes con dolor mm, deberían jactarse. Ya, entonces, estamos en la cúrcuma. Bueno, decir de la cúrcuma entonces que disminuye el proceso de señalización dolorosa, pero o sea, estaba comentando que para potenciar el efecto de la cúrcuma era necesario consumirla con una pizca de pimienta negra, pero también ya hay suplementos en los cuales ya viene incorporado. Entonces hay pacientes que no pueden o que no soportan la pimienta en estos suplementos y se puede incorporar también con ácidos grasos. Entonces puedes consumir la cápsula solo de cúrcuma cuando estás consumiendo ensalada, en tiempos de alimentación principales, porque la ensalada lleva aceite, ¿verdad? Crudo, y esto aumenta la biodisponibilidad de la cúrcuma, ¿ya? Ahora, también hablando de lo mismo, de los irritantes y de la pimienta negra, los pacientes con dolor deberían evitar los irritantes, ya sea como la pimienta, la mostaza, el ají, el merquén, porque estos
promueven aún más la inflamación, activan ciertos receptores que están ligados al dolor que son termosensibles, entonces si hay una base inflamatoria, eh, ya por el dolor y una enfermedad, por ejemplo, gastrointestinal que también cursa con inflamación, promovemos aún más el dolor y la sensación dolorosa en el organismo en general con este tipo de alimentos. ¿Ya? Ya. El jengibre. El jengibre también ha sido estudiado por el alivio en el dolor, específicamente neuropático, en el cual se le hace un daño en el nerviecito al ratoncito, en este caso, y también muy parecido en el caso anterior. Lo que se hizo, sí, en esto se dividieron dos grupos y a unos ratoncitos lo que se hizo fue hacerle este daño en el nervio para simular este dolor generado por un daño en el nervio, ¿verdad? Pero se le inyectó básicamente algo sin nada. O sea, que no tenía jengibre y este otro ratoncito se le hizo este daño en su nerviecito y se le dio una inyección con gingerol, que es el compuesto activo, ¿verdad?, del jengibre. Y lo que se ve principalmente es que al aplicar el gingerol, este alivia el dolor y la sensibilidad dolorosa también en este grupo de ratoncitos que fueron probados con este daño en el nervio. Yo debo decir que todos estos suplementos que están en esta presentación son a partir de preguntas en mi Instagram realizadas por los pacientes a partir de una encuesta y ellos me dijeron que estos eran como los suplementos de los cuales más habían escuchado y que tenían relación con el dolor y querían saber qué tan cierto era. Ahora, esto es bien interesante. La leche dorada se hizo un estudio con la leche dorada, en realidad con los componentes. Se le llama leche dorada a la cúrcuma, con el jengibre, con canela, ¿verdad? Y lo que se hizo en este estudio con personas fue evaluar cómo estos componentes disminuían el proceso más que nada inflamatorio y doloroso de la osteoartritis. Entonces lo que hicieron fue tomar unas 60 pacientes, ¿verdad? Como vemos en el dibujo, en el primer dibujito, ¿verdad? Con grado de osteoartritis 2 o 3, ¿verdad? Se dividieron en grupos de manera random, o sea, significa eh, arbitrariamente. Em, y uno de los grupos tomaba naproxeno 2 veces al día como grupo control y otros leche dorada. Y lo que se hizo en un inicio fue extraerles sangre, ¿ya? Y lo que se vio al cabo de la evaluación a las 4 semanas es que entre los exámenes iniciales, porque evaluaron la cantidad de sustancias inflamatorias que habían en la sangre, los exámenes iniciales en relación a la toma del naproxeno y la leche dorada, estos hicieron que disminuyera la cantidad de sustancias inflamatorias en la sangre. Ya ambos, el naproxeno y la leche dorada en relación al comienzo. Sin embargo, la diferencia entre el efecto del naproxeno y la leche dorada, entre ellos, al compararlos a ambos, no es significativo, no hay diferencia entre el efecto de ambos. Entonces, de alguna u otra forma, eh, estaríamos ante un efecto que es antiinflamatorio producido de manera natural y es muy parecido al efecto que te produce el naproxeno o sea, en relación al efecto de la inflamación. Me ¿Ya? encuentro súper importante eso, porque de repente te pilláis con pacientes que tienen contraindicado el uso antiinflamatorio Exacto. y Y se vendría pueden siendo una muy utilizar este buena tipo de alternativa. alternativas. Oye, Ujú. yo no lo conocía así con ese concepto, pero esto es un preparado, lo venden acá directo toda la farmacia, compra así como leche dorada. Sí, aquí yo encontré en una página chilena, no recuerdo si es Mix Green o sí, creo que o una farmacia mapuche, Ujú. que tiene este preparado en cápsulas, listo Ya. para tomar.
¿ya? Buenísimo. Ahora también la leche dorada se puede realizar en casa con una receta, ¿ya? Pero no es muy agradable, muy tolerada por la mayoría de los pacientes cuando uno les da la leche dorada, por ejemplo. Entonces creo que es mucho más práctico consumirlos en cápsulas. Ya. Hay pacientes que tienen buena tolerancia al jengibre con la cúrcuma, con la canela y todo lo demás, pero es mucho más práctico en términos de cápsulas y porque está claro cuánto es lo que tiene. No, y hay algo que es como bien anecdótico que de repente cuando te ponía a preparar la cúrcuma te quedan las manos como una semana naranja, po. Yo las veces que me ha tocado rayar ahí, ¿No? que hay un buen Te, que- rato ahí como de te- otro te color queda la mano. así, te queda así como amarillo. Y igual en las preparaciones, bueno, uno trata de que los pacientes incorporen la cúrcuma, ¿verdad? Y también un poquito de pimienta negra, así como para poder activarla en Llevarla. diferentes preparaciones. No solo ensaladas, en el arroz principalmente, sino que también en queques. Ahí en mi Instagram hay diferentes recetas. Pero en sí es pasosa, Mm, es pasosa. Entonces, mucho de lo que podamos aportar mediante la alimentación es bajito. ya. Por eso creo que estos preparados es mucho mejor consumirlos en este formato de capsulitas, por decirlo así. Acá está acá está la cúrcuma, el mismo estudio. Ahí podemos ver que dice cúrcuma con pimienta negra. ¿Ya? Es el mismo estudio que vimos delante. Em, Y en realidad acá el objetivo, o sea, la conclusión fue que se producía un efecto reversible del dolor asociado a la intervención que habían realizado en los ratoncitos y que ese efecto reversible era debido al efecto de la cúrcuma, ¿ya? O sea que se revirtió el dolor presentado por esa intervención del nerviosito de los ratoncitos a los que se les dio cúrcuma. Y acá vemos el omega 3. Como comentaba, bueno, lo principal que he investigado es en relación al omega 3, ¿ya? Y la mayor cantidad de estudios están hechos em, bajo, em, bajo dolor neuropático y también inflamatorio, ¿ya? En este caso, lo que se estudió fue el efecto del ácido docosahexaenoico, que es parte de la familia de los omega 3 y que se encuentra dentro de esta proporción de omega 3 conocida. Cuando hablamos de omega 3 hay una proporción de dos ácidos grasos, que es el DHA, el EPA, perdón, y el DHA, dentro de esta. ¿Verdad? Y estudiaron el efecto de este en particular, del DHA. Entonces, lo que hicieron acá fue, a diferencia de los otros experimentos que les había hablado de que se le dañaba un nerviosito, aquí lo que hicieron fue inyectar, valga la redundancia, una inyección, la cual tiene un factor que promueve la inflamación, ¿ya? Y producto de esta inflamación se produce el dolor. Es un preparado que se les da a los ratoncitos y que se le inyecta en la patita para producir este efecto de inflamación sistémica que desencadena el dolor. Entonces lo que hicieron acá fue em, que agregaron diferentes cantidades de DHA, ya de este ácido graso omega 3 en los ratoncitos. Entonces probaron con un grupo al cual no se le agregó nada, que es el control, es el blanquito, y a los otros se les agregó 25 y 50 microgramos por ratón, ¿ya? Entonces lo que ellos ven es que a mayor concentración, acá está, a mayor concentración o mayor cantidad de DHA, como vemos con el asterisco donde está el gráfico, disminuye esta cantidad el dolor inflamatorio producido por la inyección, ¿ya? Con una cantidad mayor. Bueno, esto se les inyectó de manera intracerebroventricular también.
¿ya? O sea que mucho más directo a lo que es el sistema nervioso central. Y lo que quería mencionar acerca de esto y por qué es tan importante la suplementación con omega 3 es que si vemos acá este mapita de los índices de omega 3, Chile se encuentra en, en azul, ¿ya? Lo que indica que tenemos un 6 a 8% de omega 3. Esto se hace en relación a la sangre. Ya en realidad es un test que no está como abierto a todo el mundo en realidad. Lo hacen algunos laboratorios y se hace en el extranjero. Y de manera deseable deberíamos estar en 8 a 12%. Por lo tanto, estamos bajos en índices de omega 3 en la población en general. Por lo tanto, es importante la suplementación con omega 3 aún más en pacientes con dolor. No damos abasto con las recomendaciones ministeriales que hablan de consumir pescado, ¿verdad? 3 veces por semana. No, no es suficiente. Es necesario incorporar la suplementación con omega 3, no solo por el efecto antiinflamatorio, sino por efectos terapéuticos súper direccionados a la analgesia, ¿ya? Aparte que en el sistema nervioso central ejerce el omega 3 diferentes efectos, ¿ya? Y también tiene la capacidad de alguna manera reservarse en las membranas neurales, lo cual le da bastante, o sea, diría que es mucho más potente que otros ácidos grasos, por lo menos el DHA del cual estoy hablando, ¿ya? Y eso hace que sus efectos se perpetúen, pero sí es importante la suplementación en pacientes con dolor de omega 3. Yo Ahora diría que es principal. una pregunta práctica. El que sale ahí que tú mostraste, ¿es esa la proporción, la que aparece 500 ¿Esta? DHA, 100 EPA? Sí, de hecho, este es uno de los cuales yo recomiendo, ¿ya? Yo me fijo en el DHA, muchas veces la mayoría de los pacientes, por eso después revisamos los suplementos, se van por el que dice omega 3 up y el que tiene la mayor cantidad, ¿ya? Que está al revés. Aparece el EPA con 800 y si no me equivoco el DHA con 400, que esa es la proporción que debiese ser, de 2 a 1. Ya, ¿Ya? Pero a mí principalmente me interesa, por lo que he estudiado, que sea mayoritariamente el DHA el componente principal, DHA. ¿ya? Y eso que Sí, dice 600 sería la suma de los 500 más los la 100. suma de ambos, sí, Ya. sí. Y esa suma andaría relativamente bien. Y No, no, ahí, bueno, ahí hay que verlo en la consulta en particular, pero no es todo, me refiero a que esa vendría siendo la porción, una cápsula, pero en realidad recomendadas son dos, y de ahí hacia arriba para poder manejar estados dolorosos, que eso se ve particularmente con los pacientes porque hay que evaluar diferentes cosas también. Si es que hay antecedentes trombóticos, anticoagulantes de por medio, exámenes bioquímicos, para llegar a modular el dolor de manera o sea, terapéuticamente hablando, mucho más, con mayor cantidad de este ácido graso, ¿ya? perfecto. Pero sí, yo recomiendo el DHA. El EPA, que viene en mayor cantidad, ¿ejerce un efecto antiinflamatorio potente? Sí, pero es mucho más rápido. El DHA, a mi parecer, tiene la ventaja de que, aparte de efecto antiinflamatorio, ejerce múltiples efectos a nivel del sistema nervioso central y mucho más localizados también en términos de neuronas, comunicación, ¿verdad? Y mucho más moleculares hablando específicamente, lo cual hace que también al guardarse en el sistema nervioso también se perpetúe en el tiempo, ¿ya? Entonces creo que tiene mucho más ventaja el DHA en términos de modulación del dolor. Es muy conocido que mínimo serían 1000 gramos de omega 3 según la evidencia, para poder ahí recién modular o impactar en el perfil cardiovascular. Ya estamos hablando de triglicéridos, colesterol.
recién ahí. Ujú. Y para el dolor, de ahí para arriba. Perfecto. En términos de antioxidantes, acá muestro las cranberries porque este estudio lo que nos habla es de los polifenoles. Yo creo que los polifenoles son los que más, de los que más se han hablado, aparte del poder antioxidante que tienen. También los últimos estudios muestran que serían directamente neuromoduladores, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos encontrar los polifenoles? Aparte de este suplemento que está acá, ¿verdad? En frutas y verduras de color rojito, ¿verdad? Morado, medias azuladas, ¿verdad? Y también en algunos té y también café, siempre y cuando sea de grano. ¿Ya? Entonces lo que vemos acá, ¿verdad? El mismo esquema que comentábamos delante con estos ratoncitos, acá también lo que se hizo fue, algunos intervinieron, ya se les produjo un daño en los discos intervertebrales de su columna y a otros no, ¿ya? Entonces, dentro de estos diferentes grupos, se probaron diferentes condiciones y a uno de ellos que se le realizó este daño en su disco intervertebral para producírsele dolor, ya se le suplementó con un conjunto de polifenoles. Por eso aparecen acá con las frutitas. Y lo que se vio a partir de eso es que la suplementación con polifenoles disminuía el dolor. Por lo tanto, la respuesta de estos ratoncitos ante estímulos mecánicos mejoraba en el tiempo postoperatorio, ¿ya? Eso es como lo que se puede destacar de estos estudios. Y bueno, acá tenemos la vitamina D, que para mí yo encuentro que es sumamente importante la vitamina D en los pacientes con dolor. Es algo que debemos preocuparnos. Yo diría que todas las personas personal de la salud, no solo tú, Carlos, bueno, todos, de estar constantemente revisando y suplementando la vitamina D. Muy conocida es por la modulación del sistema inmune, ¿verdad? Su relación con las alergias también, pero debo decir que la vitamina D en los pacientes con dolor es muy importante porque los déficits de vitamina D se relacionan con una sensibilización de la persona al dolor. Se sensibiliza más tu sistema nervioso central y periférico a la sensación dolorosa cuando hay un déficit de vitamina D. ¿Ya? Aquí lo que vemos, por ejemplo, en estas imágenes, que yo sé que se ve clarito, es que tenemos una vitamina D, ¿verdad? Normal en esta imagen y vemos que el fondo está negrito y en esta fotito que tenemos a la derecha vemos que se muestran en realidad estas células del sistema nervioso que tienen que ver con la inmunidad. Se muestran mucho más rojitas tanto en el fondo, ¿verdad? Y como en la fotografía en general. Y esta se muestra en el estado de deficiencia de vitamina D. Entonces, que esté más rojita la imagen significa que estas células que corresponden a la activación de microglía están activadas, ¿ya? O sea, están mucho más sensibles cuando hay un déficit de vitamina D, ¿ya? Impresionante la foto, súper explicativa. Entonces, por esta razón, tal vez muy sencillo como se ve en la imagen, pero por esta razón es importante suplementarse con vitamina D. Ya los niveles deficientes de vitamina D están directamente y significativamente relacionados rotundamente con una sensibilización de la microglía y por ende del sistema nervioso, promoviendo la inflamación a nivel cerebral y más dolor. Entonces acá, como dice el dinosaurio, el dolor crónico y los suplementos en relación a ambos conceptos, si son todos buenos, según lo que revisamos hasta el momento y según la evidencia,
poseen efectos benéficos, ¿verdad?, para nuestro organismo y nos ayudan contra el dolor, pero siempre deben ser utilizados con supervisión de un profesional, ¿ya? Siempre tomando en cuenta los efectos adversos que pudiesen tener y la salud de quien lo necesita o solicita también, porque muchas veces hay pacientes que han escuchado ciertos suplementos y los solicitan. Y dependiendo de la situación, uno puede ceder y dárselo, pero no es darlo de manera indiscriminada, a eso voy. Es súper importante que no se dejen llevar por las redes sociales, por el TikTok, por esto, por aquello, no. Siempre que lo vean con profesionales, con su médico de cabecera, con nutricionistas que manejen suplementación, ¿verdad? Y con profesionales capacitados en la temática. Entonces acá, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Anterior, vemos que tenemos la nutrición y todos estos suplementos también de la mano, ¿verdad? Con la nutrición, la alimentación. Y finalmente estos fueron capaces de crear un equilibrio en esta ollita que somos nosotros, nuestro organismo. Ahora la ollita está feliz, ¿verdad? Hay menos popó, más frutas y logramos condiciones normales y mucho más adecuadas para modular nuestro medio interno y disminuir nuestra sensación dolorosa. Ahora, es súper importante destacar esto, que es que ahora que sabemos que la nutrición y la suplementación son importantes, ¿verdad? ¿Cuándo debemos ir al nutricionista o pedir que me derive un nutricionista? Estos son puntos que, bueno, los médicos deberían manejar en conjunto. Esto también es parte del decálogo español, pero también es importante que nosotros o el paciente esté atento a sus propias señales y a sus propias necesidades como para solicitar una derivación nutricionista o ir a un nutricionista. Entonces, el paciente con dolor crónico no oncológico debería ir a un nutricionista per se. El que necesita refuerzo de hábitos, educación de alimentación, si usted lo necesita, también vaya. Eh, Casos de obesidad, de bajo peso, trastornos, problemas gastrointestinales, intolerancias alimentarias que muchas veces van de la mano con ciertas patologías reumatológicas asociadas a dolor, ¿verdad? Como la fibromialgia, comorbilidades metabólicas, aumento de colesterol, diabetes, resistencia a la insulina, ¿verdad? Ansiedad muchas veces por la comida, dificultad de conseguir buenos hábitos, intervención quirúrgica, recuperación de esta y algún proceso oncológico también. Los nutricionistas son importantes. Y detenerme la ansiedad por la comida. La ansiedad por la comida es un proceso que está descrito en los pacientes con dolor crónico. Em, Más que nada se produce un ciclo de mientras más como, perdón, mientras más dolor tengo, más como, ¿ya? Debido a, es para mencionarlo, debido a que se produce debido al dolor ciertos cambios a nivel cerebral, tanto de las áreas cerebrales como también de la configuración de las neuronas. Se producen cambios estructurales y esto lleva a que se produzcan em, disfunciones, problemas de funcionamiento de ciertas áreas, ¿ya? Que tienen que ver con el control de hábitos, con el control de impulsos también. Entonces lo que pasa es que se empiezan a utilizar los alimentos ya no con un valor nutricional, sino que como con un objeto de analgesia. Entonces, desde esa palestra se empiezan a utilizar los alimentos que son los que más nos gustan, los más ricos, altos en azúcares y carbohidratos, para potenciar efectos analgésicos, perdón, pero son efectos bien cortos, no duran más allá del momento en que termino de comer el chocolate y luego voy por otro chocolate y quiero seguir con este ciclo vicioso analgésico a través de la comida que se suele dar muy frecuentemente en los pacientes que tienen dolor. Lamentablemente esto impacta en la salud y en el estado nutricional también, pero es importante mencionarlo porque es algo muy común y se da en los pacientes con dolor, producto de los cambios que produce el dolor en el cerebro. Y algunas ideas claves de cierre, ¿ya?
como decía Carlos en un comienzo, la nutrición es uno de los pilares más básicos, tal vez por el cual podemos comenzar a tratar el dolor, ¿ya? De a poco y es algo, es un instrumento que tenemos a la mano, de hecho. Em, Ahora, como vimos, la nutrición en conjunto con la suplementación, cuando es necesaria, nos puede ayudar en conjunto a modular los estados dolorosos. Y también vimos que existen alimentos y suplementos em, y mecanismos capaces de modular este dolor, ¿verdad? Y ahora, es muy importante decir, como mencioné anteriormente, que los tratamientos para las personas con dolor crónico deben ser individuales, ya sean nutricionales o de cualquier tipo eh, de ámbito dentro del equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Y esta imagen, que es muy potente en realidad, es para que podamos hacer una idea de todo lo que está implicado en una persona con dolor, en su contexto, ¿ya? Y todos estos diferentes ámbitos por los cuales se encuentra, en los cuales se encuentra inmersa la persona con dolor, podemos modularlos a través de una dieta adecuada. Muchos de estos cabos que vemos acá pueden modularse a partir de una dieta adecuada y personalizada en un paciente con dolor. Podemos modular la obesidad, la microbiota, intolerancias. Todos estos cuadrantes son los que tenemos que evaluar en un paciente con dolor, que es principalmente con lo que nosotros nos encontramos en la consulta cuando los evaluamos. Así que la nutrición es importante, sí, es sumamente importante de manera basal para poder modular el dolor. Así que esa sería mi presentación. Oye, bueno, primero felicitarte. Yo le decía a la Anita como tras bambalinas que primera vez que me pasa que quedamos cortos con el tiempo y tuvimos que hacerlo en dos partes. Siento que vale mucho, mucho la pena tomarse el tiempo de, no sé, una hora que nos va a durar esta charla para beneficios que son para toda la vida. O sea, una hora de entender esto, de masticarlo, de hacerlo como consciente, que se den cuenta que esta es una herramienta clave. Y como mostraba la Anita al principio de esta pirámide, ¿cierto? Que ustedes después la pueden ir revisando. Cosas tan sencillas como aumentar el consumo de agua, que yo también les digo cuando tienen dolor crónico en las articulaciones por osteoartritis, la artrosis y todo, los cartílagos y el cuerpo humano en general está hecho de agua, la gran mayoría del cuerpo está hecho de agua, entonces si ustedes no toman agua, finalmente terminan deteriorando sus mismas articulaciones, como mostraba ahí, el dolor aumenta también. Entonces, como mensajes para la casa, fíjense bien en esa pirámide, sepan que no hay una receta de cocina para todas las personas, sino que esto es individualizado. Como yo siempre le he dicho, en la mayoría de las enfermedades, cada ser humano es un mundo aparte, tiene su intolerancia, tiene su preferencia, tiene de repente problemas económicos, no puede tal vez tener una nutrición tan específica, pero las Nutri, sobre todo la Anita, tiene la capacidad de ir guiándolos y guiándolas en ese camino y llegar a algunos acuerdos, como hablábamos, por ejemplo, ahora para el 18, ¿cierto? ¿Qué pasa de repente con la copita de vino tinto que te preguntan harto los pacientes? Entonces, está la invitación hecha. Ahí ustedes, si se fijan, en todos los lugares donde trabaja la Anita, que es muy matea, muy trabajadora. De hecho, hoy día, para que ustedes sepan, nos juntamos tarde a grabar, después de más de un mes que tratamos de hacer la clase. Nos juntamos antes viendo como los pros, los contras, que saliera bonito. Así que ahí vayan viendo como todas las formas de poder hacer las consultas. Hay un WhatsApp, está el correo electrónico, está la página web también, está el Instagram, como decía ella, la distancia no nos limita y la atención puede ser online, porque yo al final iba a decir dónde estaba y no dije, pues yo estoy en Talagante, acá en Santiago, región metropolitana, y no nos contó la Anita dónde estaba, pues. Yo estoy en Concepción, yo soy de Concepción. Igual un tiempo viví cerca de Carlos, en Melipilla.
pero ahora estoy en Concepción y atiendo solamente online, porque la atención por paciente es cerca a 1 hora y media. Vemos hartas cosas ahí, entonces es mucho más cómodo estar tranquilo con el paciente y tomarse el tiempo. Ahora siempre hay alternativas y no se manejan por Meet, por diferentes plataformas, puede ser por WhatsApp, ahí uno se va adaptando. Sí, Yo les entrego información inicial, las recetas, las órdenes, los suplementos y después la guía de alimentación y después un seguimiento. Es bastante, yo diría que a mi parecer es bastante amplio lo que también se ve en consulta. Pero sí, está mi Instagram ahí, me pueden encontrar en Encuadrado, ponen mi nombre en Encuadrado y ahí aparezco. Y está mi WhatsApp directo de nutrición y dolor, y el cual pueden hacer sus consultas ahí. Si necesitan atención, yo con gusto estoy dispuesta a atenderlos. sí, así que de nuevo, Anita, te agradezco por la paciencia, por las ganas. Los dos tuvimos harta pega hoy día y les vuelvo a repetir, o sea, esto lo hacemos con harto cariño para ustedes. Siempre nos va a unir una historia de alguna u otra manera por algún familiar, por algún ser querido que ha tenido dolor. Y yo siento que a ti te pasa lo mismo que a mí, que de repente cuando uno ve entrar un paciente a la consulta o lo ves por telemedicina, uno tiene que pensar que esa persona podría ser un familiar, ¿cierto? Un ser querido que le está pasando mal. De todas A nosotros maneras, en carne propia nos toca vivirlo y que exactamente. los pacientes se sientan confiados de que van a tener una persona experta que les va a entregar esa herramienta, así como yo lo he hecho con la Jessica, que es la psicóloga que trabaja conmigo. Siento que hay que trabajar como con pilares de tratamiento en dolor crónico y los pilares fundamentales aquí sería la nutrición, la psicoterapia y la actividad física. Siento que esas tres van de la mano y hay que complementarla y la alimentación es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días tenemos que preocuparnos, tenemos que tomar conciencia plena de lo que estamos comiendo, qué nos hace bien, qué Así nos es. hace más o menos, qué nos hace mal. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Espero ahí poder hacer otra charlita más adelante, tal vez con temas más Sí, específicos. Las pacientes de repente tienen lupus, artritis reumatoide y quieren saber como algunos detallitos en relación a su enfermedad autoinmune. Así que ahí no, sí, de todas la vamos a maneras, tener. sí, yo soy Muchas, materia dispuesta. muchas gracias. Cualquier consulta, bueno, no sé, la pueden ir escribiendo ahí y después podemos hacer otro, pero con consultas y respuestas de los pacientes. Perfecto. Y el Instagram, Eh, bueno, la mayoría de los pacientes se maneja nutrición.dolor. De ahí ustedes la sí, encuentran. Bueno, WhatsApp más directo también y todas las otras redes que ustedes vieron ahí. sí. Así que muchas gracias y nos veremos en otro capítulo, pues. En otro capítulo. Sí. Que Gracias por su estén atención, espero que les guste. Gracias, Carlos, por la invitación. muy bien.